puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal. Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito. Y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Primero, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y esta tarde me gustaría hablaros de la optimización de tratamientos antibióticos y sobre todo del uso racional de antibióticos en procesos dentales, enfocándonos al final un poquito en uno de ellos, en el acceso periapical, que es uno de los procesos que más habitualmente yo creo que se ve en las consultas de medicina general y que, por desgracia, peor se prescribe la antibioterapia en estos casos. Las resistencias bacterianas, como todos sabemos ya, actualmente son uno de los mayores problemas de salud pública y esto nos está obligando a hacer unas modificaciones importantes en las guías de ámbito odontológico. En general, siempre a favor de un menor uso de los antibióticos. El problema de la odontología es que tradicionalmente siempre se ha prescrito demasiado antibiótico y durante demasiado tiempo, lo cual obviamente nos está obligando a hacer cambios importantes en la práctica clínica. Las infecciones en la cavidad oral en general pueden ser odontogénicas cuando afectan a estructuras que forman el diente y el periodonto y que son las más frecuentes o no odontogénicas. En general, las infecciones odontogénicas afectan al 100% de la población con una elevada prevalencia y suponen hasta la tercera causa de consumo de antibióticos en España, generando alrededor de un 10-12% del total de prescripciones de antibióticos en la comunidad. Es una barbaridad. Los antibióticos para el tratamiento de las infecciones odontogénicas obviamente se prescriben tanto por odontólogos como por médicos generales. El problema es que no siempre están indicados en este tipo de infecciones. Los casos en los que sí lo están, lo repetiré varias veces a lo largo de esta presentación, el tratamiento antibiótico siempre debe ser un coadyuvante a los procedimientos odontológicos o quirúrgicos y a las medidas farmacológicas. El antibiótico nunca en una infección odontogénica es la solución. Nunca se va a resolver el proceso simplemente con la utilización de un antibiótico. Sin embargo, es muy frecuente que se prescriban de manera inapropiada. El objetivo, obviamente, es fomentar el uso racional de antibióticos en procesos dentales mediante una revisión de la necesidad del mismo y su elección en las principales infecciones odontogénicas y de las situaciones en las que se recomienda utilizar dicho antibiótico como profilaxis. Me gustaría haceros un pequeño resumen de lo que es la cavidad oral en general, porque la disposición de las bacterias es algo peculiar. Como todos sabemos, es la vía de entrada del aparato digestivo y es una cavidad altamente séptica, con una flora polimicrobiana, aerobia, anaerobia, tenemos gram positivos, gram negativos, todos ellos en un equilibrio dinámico con el hospedador.
Estos microorganismos en general se suelen encontrar formando una especie de biopelícula constituida por una matriz biopolimérica extracelular que se adhiere a sustratos o superficies permanentes, normalmente a la superficie dentaria en primer lugar, denominada placa bacteriana. En determinadas circunstancias, como acaece cuando hay procesos de cambios fisiológicos, pubertad, embarazo, cambios en la composición salival por disfunción de las glándulas, una mala higiene, tabaquismo, por supuesto, o bajo otras circunstancias como tratamientos antibióticos previos, estados de inmunosupresión, los microorganismos pueden comportarse de una manera oportunista, dando lugar a ciertas infecciones en la cavidad oral. Las bacterias más frecuentes implicadas en este tipo de infecciones pertenecen a los géneros Streptococcus, sobre todo viridans y mutans, causante de la caries, prebotella, porfiromonas, destacar la gingivalis, causante de la periodontitis y de la gingivitis en general. Y este tipo de infecciones odontogénicas se pueden clasificar en localizadas, entre las que se incluyen las dentoalveolares, típica caries, pulpitis, periodontales, gingivitis, periodontitis o diseminadas. El manejo de este tipo de infecciones siempre debe basarse en medidas físicas o químicas que impidan la formación de placa dental o la reduzcan o eliminen. El síntoma suele ser siempre dolor. Los antibióticos no son efectivos para tratarlo. La manera más efectiva de tratar el dolor es eliminando fundamentalmente la causa que lo produce, lo que requiere siempre un diagnóstico adecuado. Las principales causas del dolor dental no deberían tratarse únicamente con fármacos, sino que suelen precisar de un tratamiento odontológico por nuestra parte. Por supuesto, el tratamiento fundamental para el dolor es el analgésico, paracetamol o en algunos casos antiinflamatorio, jugaríamos con el ibuprofeno. En general, si vamos a utilizar un tratamiento antibiótico coadyuvante, va a ser en pacientes con factores de riesgo de complicaciones de la infección, inmunocomprometidos, en casos de progresión de la propia infección o evidencia de afectación sistémica, como una linfadenopatía, una inflamación difusa, fiebre, malestar general. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería la estructura dentaria, con todas las estructuras de soporte y aledañas que tienen, y en rojo he remarcado un poquito las principales patologías que pueden surgir en cada uno de los elementos anatómicos. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la zona del periodonto apical. Tenemos aquí, y en concreto en el absceso periapical. Tenemos 3 tipos de abscesos. Realmente se podrían reducir a 2, porque hay muchas publicaciones y muchos autores que el absceso gingival y el absceso periodontal lo reducen a la misma entidad. Si nos ponemos un poco más técnicos no sería lo mismo, pero a efectos prácticos se pueden considerar prácticamente similares, cosa que el absceso periapical es completamente diferente. El absceso periapical consiste en que, lo explicaré un poco más adelante, tenemos una lesión a nivel de la pulpa que afecta todo el tejido nervioso y nos genera una infección a este nivel, mientras el resto de abscesos son a nivel mucho más superior, normalmente en tejido blando, o por un paso de alimentos por esta zona, una inflamación de la gíngiva, puede ser por inflamaciones del ligamento periodontal, que es la estructura de soporte del diente. Tenemos aquí un clarísimo absceso periapical. Como vemos, está un poquito separado de lo que sería la corona dentaria. Aquí otro también muy claro. Y 2 casos claros de abscesos periodontales. Si nos fijamos, están muchísimo más cerca de lo que es la corona dentinaria. Este tipo de abscesos responden fenomenal a un legrado. Esto no hace falta dar para nada antibiótico. Esto simplemente con un legrado, con una buena limpieza de esa zona por nuestra parte, se soluciona en 24 o 48 horas. No hay que darle más importancia. Y luego, por supuesto, un tratamiento de mantenimiento de ese periodonto, que es lo más importante realmente. Dentro de las principales infecciones odontogénicas, si nos fijamos, tenemos un montón de ellas, entre las que están las más claras, que no precisan antibiótico. Una necrosis pulpar, una pulpitis irreversible que cursa con un dolor importante, una periodontitis, una periimplantitis, inflamaciones en torno a los implantes. Ninguna de estas patologías precisa de un tratamiento antibiótico. Solo precisarían cuatro elementos. Pulpitis irreversibles sintomáticas en pacientes inmunocomprometidos, abscesos periapicales
con sintomatología sistémica, en progresión o en pacientes inmunocomprometidos. O si el absceso periodontal, del que hablábamos antes, que responde muy bien al legrado, tuviese ya manifestaciones sistémicas o tras el fracaso de tratamientos de primera línea, siendo esos tratamientos de primera línea siempre físicos o quirúrgicos por nuestra parte. Cabe especial reseña la pericoronitis con afectación regional. La pericoronitis, para quien no lo sepa, es la inflamación de la encía, normalmente cuando las muelas del juicio están erupcionando, de esa encía que tenemos por encima de la muela que todavía no se ha retraído, que puede afectar de manera regional o sistémica, puede causar fiebre, puede causar problemas deglutivos. En ese tipo de casos con una afectación sistémica o en un paciente inmunocomprometido también se contemplaría el uso de antibióticos. Fundamental. Este es el pilar básico de la prevención de las infecciones odontogénicas, la higiene. Una buena higiene dental reduce la carga bacteriana de la biopelícula, evitando la progresión hacia una placa dental madura o incluso calcificada, como es el SAR. Las medidas mecánicas, un correcto cepillado, llega a eliminar, si simplemente utilizamos el cepillo de dientes, hasta un 50% de placa. Si se asocia, cosa que se debería hacer de manera habitual, con hilo dental, irrigador o cepillos interproximales, puede reducir hasta un 70%. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, las medidas químicas, flúor, colutorios, barnices, geles, para la prevención de caries mediante la remineralización que puede realizar el propio diente, y en casos de gingivitis o de periodontitis, la clorhexidina a concentraciones bajas, al 0,05, al 0,12, como mucho al 0,2%, durante un corto periodo de tiempo, máximo 3 semanas, 4 semanas, nos puede venir también bastante bien. Hay fármacos, como todos sabemos, que producen una disminución de la cantidad y calidad de la saliva, antidepresivos, diuréticos, otros alteran la mucosa gingival, los corticoides, AINES, antiepilépticos, y siempre tenemos que tener un poco de cuidado con la higiene oral, especialmente enfocada en pacientes que tengan este tipo de farmacología. El tabaco, como comentaba Sagrario, es algo que tenemos que reducir siempre. Siempre, desde cualquier consulta, tenemos que incentivar a nuestros pacientes a que dejen ese hábito tabáquico. La nicotina no solo nos favorece la formación de la placa dental muchísimo, sino que además nos dificulta enormemente el diagnóstico precoz de muchas de las patologías orales, debido a la acción vasoconstrictora tan importante que tiene. En cuanto a la dieta, por supuesto, intentar reducir la ingesta de azúcares por la actividad cariogénica. La dieta blanda en general tiende a favorecer la formación de depósitos interdentales y mencionar, aunque solo sea de pasada, el xilitol. Si muchas veces no tenemos tiempo para cepillarnos los dientes, hay en el mercado algunos chicles con xilitol que no previenen, pero sí reducen un poquito la adhesión de bacterias a la biopelícula, favoreciendo ese intento de evitar la acción bacteriana y las caries. Como decía, no está indicado el tratamiento antibiótico, por supuesto, en caries, pero tampoco en pulpitis, tampoco en periodontitis crónica, tampoco en periimplantitis. Quería mencionar también un proceso por el cual cada vez estoy viendo más prescripciones antibióticas, que es la profilaxis previa a la colocación de implantes. No hay ni un solo estudio que acredite que la colocación de un implante precisa de una profilaxis antibiótica. Ni uno. No le hay. Si le hay, por favor, hacéndolo llegar porque les desconozco. No existen. No es necesaria. Y a día de hoy he de decir que hasta un 75% de los odontólogos que conozco lo prescriben. Eso es un caballo de batalla que tenemos que luchar contra ello porque hay una cantidad ingente de prescripciones en ese sentido. Igual que también como con las periimplantitis. El uso de antibióticos como ayuda en el tratamiento odontológico estaría justificado solo en los 3 casos que he dicho: evidencia de diseminación, síntomas sistémicos o inmunocomprometidos. En la mayoría de las infecciones odontogénicas, cuando se prescribe un antibiótico, se hace de forma empírica. Los principales microorganismos son sensibles a beta-lactámicos, con lo cual el antibiótico de elección sería una amoxicilina. A pesar de que el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico está muy extendido, debido a su amplio espectro, no sería el antibiótico de inicio.
podría contemplarse como una alternativa en aquellos casos en los que no haya una clara mejoría inicial con la amoxicilina. Estamos siempre hablando de pautas cortas, siempre pautas de 3 a 7 días, dependiendo del caso y siempre objetivando esa mejoría en los síntomas. Depende, por supuesto, de la extensión del proceso y de la respuesta clínica. Es muy importante tratar de reevaluar en la medida de lo posible al paciente a los 2-3 días. Si hay una mejoría de los signos o han desaparecido completamente, lo ideal sería interrumpir el tratamiento antibiótico. Los procesos de la cavidad oral y sus alrededores, cuya causa primaria se localiza en el diente, suelen ser enfermedades completamente autolimitadas, generalmente banales y de muy alta prevalencia. La mayoría de las patologías dentales se pueden tratar con éxito eliminando la infección mediante la extracción del diente, con una endodoncia, el típico matar el nervio que se suele comentar, o una incisión y drenaje quirúrgico del absceso, un tratamiento periodontal, un raspado y observación sin necesidad de tratamientos antibióticos de ningún tipo. Fundamental, no fumar y buena higiene oral. Son la base de la prevención de cualquier tipo de patología dental y oral. El absceso periapical agudo, que es un poquito en el proceso que nos vamos a centrar en esta última parte, surge de una pulpa dental inflamada o necrótica o una infección del sistema de conductos radiculares sin pulpa. Estaríamos hablando de que ya se ha realizado previamente un tratamiento de esos conductos, pero con el paso del tiempo el tratamiento ha fracasado y las bacterias han vuelto a colonizar la zona. Cursa con inflamación, tumefacción intraoral de los tejidos alrededor de la raíz dental y a veces presenta salida de exudado purulento al exterior. Origina normalmente una clínica de dolor sordo, bien localizado, referido al diente afecto, que suele aumentar con la masticación o la percusión. El paciente en muchas ocasiones refiere: es que muerdo solo con este diente, es que me choca primero este diente, esa es la sensación de diente crecido. Es muy clásica de este tipo de patologías. A veces incluso hay exudado purulento por vía alveolar, es decir, la unión entre el diente y la encía. Los abscesos dentales localizados responden, como decíamos, muy bien a la incisión y al drenaje, al tratamiento de conductos o endodoncia o a la extracción. Por tanto, siempre que sea posible, en lugar de prescribir un antibiótico, lo ideal sería realizar una cirugía dental inmediata. Solo se recomienda antibioterapia cuando hay pruebas de propagación, las tres situaciones que hemos comentado previamente. Síntomas de afección sistémica, paciente inmunocomprometido o propagación. Donde hay una disonancia de infección, por supuesto, no hay justificación de un tratamiento terapéutico no con antibióticos. El tratamiento odontológico pasaría por, como estábamos comentando, ese tipo de situaciones. Cuando pueda haber una demora en el tratamiento conservador, sí se podría valorar el realizar una prescripción antibiótica. En este caso, se podría valorar hacer una prescripción diferida, con una evaluación, por supuesto, cada 2-3 días hasta que se pueda realizar ese tratamiento quirúrgico conservador por parte del odontólogo. Un desbridamiento y drenaje quirúrgico siempre cuando veamos unas indicaciones claras de que tenemos un absceso, la eliminación de la fuente de inflamación o infección mediante la extracción del diente o el tratamiento endodóntico, y en posible combinación con ese drenaje sería la solución final de dicho tratamiento. Además, por supuesto, de analgesia y antiinflamatorios en caso de ser necesarios. Tratamiento antibiótico, como comentábamos, los antibióticos no están indicados en caso de una infección localizada. Normalmente este tipo de infecciones suelen estar muy bien localizadas, suelen ser autolimitadas y suelen estar además a nivel intraóseo. En estos casos el absceso suele estar prácticamente aislado de la circulación sanguínea, con lo cual la penetración antibiótica es limitada. Está indicado cuando, sobre todo, puede haber esa demora en ese tratamiento conservador o quirúrgico. Como comentábamos hace un momentito, se recomienda valorar la prescripción antibiótica diferida. Que en 2-3 días no te ha podido atender tu odontólogo y no hemos podido solucionar el problema, empezamos a tomar el antibiótico. Que sigues más o menos bien y no tenemos un dolor intenso, que intenta no tomar el antibiótico. Vamos a ver si podemos aguantar hasta que podamos tener ese tratamiento conservador o quirúrgico. En el caso del absceso periapical con signos de propagación, el tratamiento indicado sería en pacientes no alérgicos amoxicilina de 500-750 miligramos cada 8 horas
durante 5 días. De 3 a 7 con reevaluación a los 2-3 días sería lo ideal. O una claritromicina o metronidazol. Solo si hay un fracaso terapéutico, no hay una evidencia clara tras 48 horas, valoraríamos el cambio por una clindamicina de 300 o 600 miligramos, también uno cada 8 horas, o amoxicilina clavulánico, pasándonos ya a 500, 875 cada 8 horas durante esos 5 días. Aquí, en estas últimas 2 diapositivas, os he puesto 4 ejemplos que me he encontrado este mes pasado y me ha parecido interesante reseñar por dosis inadecuadas. Una amoxicilina de 1000 miligramos para un flemón. Es completamente excesivo. La siguiente, exactamente lo mismo. Flemón dental, arcada dentaria inferior derecha, boca con numerosas piezas en mal estado. Se opta por tratamiento antibiótico. Amoxicilina de 1000 miligramos. Lo ideal hubiese sido 750 como mucho y una reevaluación a los 3-4 días máximo. Y luego tratamientos antibióticos inadecuados. Una citromicina de 500 miligramos para este tipo de procesos. Dolor dentario desde anoche, ha ido a más. No sé qué vamos a hacer con una citromicina, sinceramente. Y ya con una coxaciclina, ni idea. Porque vamos, esto es que ya me pareció de traca. Además, sin ningún otro apunte ni ninguna otra reseña más que flemón dental. Hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de fármacos y reservarlos para las infecciones que realmente revisten cierta gravedad. Estos 4 pacientes en concreto les he visto yo en la consulta y ninguno precisaba un tratamiento antibiótico. Ninguno de ellos. Y les vi a las 48-72 horas máximo de estas prescripciones que se dieron. En principio, una pequeña reseña de la bibliografía. Si están interesados en más, porque no me cabía en la diapositiva, se lo paso encantado. Y eso es todo. Espero que les haya sido al menos ameno. Pues mucho. O sea, bueno, yo lo primero que quiero decirte es que yo soy la primera en que tenemos, la verdad que, bueno, pues muy poca relación y yo creo que hemos estudiado poco toda la infección odontógena, que probablemente hay un déficit, yo lo creo, en la facultad y que luego después tenemos un déficit también posterior porque tampoco tenemos una relación con vosotros estrecha, o sea que no es algo que con otros especialistas a lo mejor sigues manteniendo relación, tanto en hospital como en atención primaria, pero es cierto que con vosotros tenemos poca relación y cuando he leído la charla te lo dije, pues es que no sabía todo esto, no se ponía tratamiento antibiótico. Entonces es muy necesario que hagamos esta formación y todas las demás y sobre todo que a nuestras guías incorporemos todo esto que nos estás contando. O sea, el poder hacer una parte de la guía en la que nosotros también podamos acceder a ella y saber exactamente qué tratamiento poner. Lo de la profilaxis en los implantes, vamos, me ha parecido, porque yo creo que es que no conozco a nadie que le hayan puesto un implante, que no le hayan puesto profilaxis en mi propio domicilio. Quiero decir que es cierto. 2 días antes y 4 después. Sí, tal cual. Entonces, es algo que yo creo que, bueno, que es que todos asumimos como que era así y bueno, y que es cierto que la culpa también es nuestra porque probablemente no nos hemos molestado en estudiarlo o que tenemos una dificultad a este tipo de formación, ¿no? Que nos tenéis que dar vosotros, o sea, que es que verdaderamente, claro, tenéis que dar vosotros, pues porque a mí me ha quedado clarísimo con las fotos que son los accesos, ¿no? Y si están más arriba, más abajo, es que se identifican bien. Bueno, hay muchas cosas, muchos comentarios. Entonces, bueno, lo primero quiero decir una cosa de lo de antes. Nos dicen que les parece mal lo de que se limitara la prescripción antibiótica por proceso, en lo que dije antes. Desde los programas de optimización de tratamiento antibiótico, todas las medidas que sean restrictivas no nos gustan y, por tanto, esto es algo que se plantea como una herramienta, pero siempre sería de ayuda a la prescripción. O sea, probablemente siempre queda la alternativa en la que yo lo decido y lo prescribo, entonces, pero bueno, pero toda la ayuda es buena siempre a la hora de la prescripción. Vamos con la parte dentaria, que hay muchas cosas por los dos lados.
Nos dicen que, bueno, Carmen Marquina nos dice que hay mucho tratamiento postdrenaje con metronidazol, como comentario. El metronidazol se puede aplicar en infecciones periodontales agudas que cumplan ciertos criterios. El metronidazol nos funciona muy bien en infecciones sobre todo periodontales, pero el prescribirlo simplemente después de un drenaje no está indicado. Vale. Para problemas gingivales, para problemas periodontales, es un fármaco de elección. De hecho, es el fármaco de elección. Pero en procesos muy agudos, que tengan una clínica muy florida, que tengan mucha carga bacteriana y sobre todo que sean muy agudos. En general, por ejemplo, los abscesos que os he mostrado, eso simplemente con un drenaje drena más que de sobra y no sería necesario. Vale. Estaremos hablando de gingivitis ulcerativa necrotizante, cuadros un poquito más graves. Nos dicen aquí que, a ver, comentarios. Los pacientes entran por la puerta pidiendo el antibiótico porque refieren que el dentista con infección no les ve. O no les va a hacer nada, amén de la dificultad del acceso urgente, que para un legrado del que has hablado, el acceso urgente, la seguridad social y en cualquier otro sitio, los fines de semana. Se ha creado como un poco de debate ahí. Sí, es difícil el tratamiento de esta patología, es verdad que no están indicados, pero eso mismo nos dicen, que el acceso a odontología en los tiempos que corren es muy complicado por largas esperas y porque en adultos son muy limitadas las intervenciones en odontología en atención primaria, que esto no quiere decir que haya que indicar el tratamiento antibiótico, pero que es difícil negociar con el dolor. Sí, el problema que nos encontramos en esa situación es que por ejemplo, una extracción sí lo va a cubrir el Sistema Nacional de Salud, pero una endodoncia no. Y muchos pacientes tienen que esperar, como bien comentáis, bastante hasta que se les puede atender. En esos casos, si no queda más remedio y, como comentábamos previamente, el tratamiento odontológico va a estar diferido porque no queda más remedio, habría que prescribir un antibiótico para solucionar el problema, al menos inicialmente. Siempre con esa reevaluación y si a los 2 o 3 días hay una mejoría, suspenderlo. Vale. Falta mucha educación a la población, la educación es fundamental, partiendo por la higiene dental de inicio. Y luego nos dicen que en los pacientes que esté indicado el antibiótico, pero hay riesgo de endocarditis, se sigue considerando la posibilidad de 5 días con mejora de síntomas. O sea, bueno, lo que quieren decir es que si está indicado el tratamiento, pero además hay un riesgo de endocarditis, ¿cuánto tiempo se deja el antibiótico? Esperamos a 10 días. Realmente, a día de hoy, la profilaxis de endocarditis está pautada como 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del tratamiento. Tendría que revisarlo, porque ahora mismo te voy a hablar de memoria, pero tendría que revisarlo. Pero si no recuerdo mal, con 3 días antes, manteniendo el antibiótico el propio día de la intervención y otros 2 máximo después, si tenemos una infección activa, sería suficiente. Te estoy hablando de memoria y no estoy seguro al 100%. Eso tendría que revisarlo. Pero ya digo, en pacientes sanos, sin ningún tipo de patología, con una necesidad de una intervención que precise de una profilaxis por endocarditis, 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes. En alérgicos, clindamicina de 600, perdón. Claro, También es que estamos, 1 hora antes. claro, es que son cosas diferentes. Una cosa es la profilaxis, el paciente con riesgo porque vas a hacer un tipo de intervención y otra cosa es que tengamos el tratamiento. Creo recordar, es lo que digo, hablo de memoria. Creo recordar que estábamos en... Es que no recuerdo lo mismo, si eran 2 o 3 días antes. Lo siento mucho. Lo miro y si me facilitas el correo te lo hago llegar. Vale, perfecto. Ahora nos dicen un poco ya que estamos todos aquí aprendiendo mucho. Teniendo en cuenta la tardanza habitual en el acceso urgente, acceso es lo que quieren decir, que lo ponen bien ellos, digo que yo lo digo mal, a un odontólogo. Si vemos un acceso, ¿te parece prudente que drenemos nosotros? O si no llegamos a hueso, no debemos intentarlo. Ante la duda, no drenar. Vale. Yo creo que... Si no lo tenemos claro, ante la duda, no drenar. Vale. Si es un acceso, también digo, claro, pero es que no creo que tengamos en la consulta médica normal e instrumental para ello. Es que los accesos, los periodontales no tanto, pero los peripicales no tanto, pero los periodontales es que son sencillísimos de drenar. Si tuviésemos algo, normalmente nosotros trabajamos con sondas muy finitas para tratar de separar un poquito
duele un poco, pero tratar de separar un poquito la mucosa del diente suele drenar ello solo y suele mejorar mucho el paciente. Eso en el periapical, perdón, en el periodontal. En el periapical, si no estamos seguros, mejor no hacerlo. Bueno, de todas formas, lo que parece que nos queda claro es que el periodontal en principio no necesita tratamiento antibiótico. Lo correcto sería acudir a un médico, o sea, al odontólogo cuando se pudiera. No pasa nada porque tengas que esperar 2 o 3 días, porque eso no se va a complicar a más. O una semana. O una semana. Si eso empieza a progresar y empieza a haber síntomas sistémicos y no tienes acceso a odontólogo, tratamiento. Ahí sí, exactamente. Vale, digo como resumen que yo también estoy aprendiendo todo esto. Luego ya si tenemos acceso periapical, que es el que vemos más arriba, y nos enfrentamos a pacientes inmunodeprimidos, tenemos síntomas sistémicos, tenemos síntomas de fiebre, por ejemplo, podrías iniciar ya, sí. Y luego ya derivar al odontólogo. Vale. El Rodogil. No sirve para nada. Vale. El Rodogil, ¿tiene alguna indicación? Muy bien. A día de hoy ya no. Bueno, pues, teniendo en cuenta las resistencias que han aparecido, la sobreutilización que ha habido de él, a día de hoy. Perfecto. Bueno, Belén Lorenzo, que me ha desaparecido ya de la pantalla, decía que bienvenido, que muchas gracias, que nos quedan muchas cosas para aprender. Creo que ha sido todo éxito también introducir las infecciones odontógenas, una apuesta de Rufino importante. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias y tenemos que seguir aprendiendo y ya te hemos enganchado ahí para intentar hacer la guía. Nos dejan aquí el correo electrónico. Fenomenal. Y bueno, gracias a todos los ponentes, creo que hemos aprendido mucho y que nos van quedando un poquito las cosas claras y sobre todo dónde podemos acceder. Yo creo que lo importante también es dar la información de dónde podemos ir, no nos lo tenemos que saber todo, tenemos que ir a las publicaciones y la evidencia. Antes se me ha quedado hacia atrás que yo creo que nos querían preguntar que si las guías las hacemos en base a la microbiología y a los datos de microbiología que tenemos. Siempre se hace en base a los datos de microbiología, siempre. O sea, si nosotros viésemos que tenemos un nivel de resistencias en algunos procesos, o sea, que las bacterias de esos procesos tienen un nivel de resistencias elevado, no haríamos determinadas recomendaciones, ¿vale? Es un poco lo que nos han dicho respecto a los neumoncocos o lo que hemos estado hablando antes en función del nivel de resistencia. Entonces siempre se hacen en base a eso. Que si se pueden pasar los datos, bueno, pues cada área sanitaria, sus servicios de microbiología tienen estos datos. En los últimos 3 años, bueno, pues ya sabéis que con todo lo de la pandemia ha castigado pues, a determinados colectivos, el sanitario ha sido uno de ellos, pero creo que dentro de los sanitarios los microbiólogos han tenido mucho trabajo y no se han podido dedicar a hacer este tipo de mapas de resistencia. Pero ya desde el año pasado yo creo que ya los tienen actualizados y los están haciendo y podéis preguntar en vuestras áreas sanitarias, en vuestros equipos PROA, porque están todos, ¿de acuerdo? Y en base a eso nosotros hacemos los protocolos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Gracias.